Vamos a iniciar a ver el tema de crecimiento microbiano y el control, y su control. En este tema es muy importante, vamos a hablar primeramente de lo que es la división celular bacteriana. Y vamos a hablar de este proceso ya que es el responsable del crecimiento de una célula microbiana. Cuando hablamos de crecimiento en un organismo superior, pues hablamos de un aumento en el tamaño, en la altura, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un crecimiento en un microorganismo, estamos hablando de un aumento, pero en el número. Entonces, esto se lleva a cabo gracias al proceso de la división celular. Entonces, siempre que se habla de crecimiento microbiano, se tiene que hablar del proceso de división celular. ¿Sí? Porque lo que es el crecimiento, pues es el resultado de la división y es el proceso definitivo. Es un proceso bien importante, definitivo, en la vida de una célula microbiana, ya que si una célula microbiana, o sea, su tiempo de vida es muy corta si ellas no se están dividiendo continuamente. Muy bien. Decimos que el crecimiento es el resultado de la división celular, ¿verdad? Y que es el aumento en el número de células. Así, si detectamos en un cultivo que está aumentando el número de células, sabemos que están creciendo normalmente. Ahora, el proceso de fisión binaria es un proceso que ustedes ya conocen, en donde la célula se divide en dos partes iguales para originar, pues, a partir de dos células hijas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las bacterias, es la principal forma de división celular. La fisión binaria, sin embargo, no es la única forma. Hay algunas pocas bacterias o ejemplares en bacterias que se dividen, por ejemplo, por gemación. Otras se dividen por fragmentación, sobre todo las bacterias filamentosas. Si se fragmentan sus filamentos, produciendo diversa cantidad de células. Sin embargo, para poder estudiar y comprender bien el proceso del crecimiento microbiano, es mejor verlo desde el punto de vista de la división por fisión binaria. ¿Sí? Y lo vamos a ver desde esta forma de división, fisión binaria. Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la fisión binaria. Por lo general, la mayoría de las especies que se replican por fisión binaria, ¿verdad? Pues es una constricción de membrana y pared celular, ¿verdad? Hasta que se estrangula la célula y se forman dos. Pero hay algunas excepciones, muy pocas, muy pocas. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, en algunas bacterias, como por ejemplo Bacillus subtilis, se forma un septo, sí, pero, por ejemplo, el septo no comprende también la pared celular.
En otras bacterias, por ejemplo, Caulobacter, al ratito vamos a hablar un poquito de Caulobacter, que es una bacteria que se reproduce pues por gemación. Entonces, sí se produce una constricción, pero no se forma un septo como tal. Entonces, en cualquier caso, siempre que una célula se divide para formar dos células hijas, decimos que ha habido una generación. Y el tiempo necesario para que este proceso se lleve a cabo se llama tiempo, o sea, tiempo de generación. Vamos a verlo aquí. ¿Sí? Tiempo de generación. Es el tiempo que tarda una célula en dividirse o una población en duplicarse. En microbiología es muy raro, es difícil trabajar con una sola célula. Trabajamos con poblaciones, ¿verdad? Pero aún así podemos decir, el tiempo que tarda una célula en formar dos o una población, llámese 1 millón de células, para que se formen 2 millones de células, el tiempo que tarda se llama tiempo de generación. Y es muy variable para todas las bacterias, inclusive una misma bacteria puede tener diferentes tiempos de generación, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra de medio ambiente. Los tiempos de generación más cortos, pues es cuando los tienen cuando están en un cultivo en laboratorio, donde les damos todos los requerimientos necesarios, llámese de nutrientes, de temperatura, pH, etcétera. Por lo general, cuando se encuentran en otros medios ambientes que no tienen todo lo necesario o lo adecuado, puede ser que su tiempo de generación se alargue. Hablando de una de las bacterias más estudiadas y que siempre se toma como modelo, que es Escherichia coli, se ha visto que su tiempo de generación en condiciones óptimas es de 20 minutos. Sin embargo, vamos a tener bacterias que tienen tiempos de generación. Bueno, hay algunos tiempos de generaciones más cortos, más pequeños. El más pequeño se conoce de 6 minutos. Pero, por ejemplo, hay tiempos de generación más largos, de 1 hora, 2 horas, 5 horas, inclusive 1 o 2 días tienen de tiempo de generación. O sea, tiempos de generaciones muy largos. Una de esas bacterias es Mycobacterium tuberculosis. Tiene tiempos de generaciones muy largos, de muchas horas. Y entonces podemos decir que va a variar mucho, dependiendo también de las condiciones en las que se encuentre el microorganismo. Entonces, pero recordemos, cuando la célula se va a dividir, ¿sí? Lo primero que ocurre es una elongación celular y vemos cómo la célula se alarga para después formarse un septo, exactamente a la mitad. Segunda fase, formación del septo. Y para finalmente se termina de formar el septo, las paredes celulares también que se tienen que formar para que se puedan separar las dos células hijas. Al tiempo que se tardó esta célula para llegar a ser dos células, se le llama tiempo de generación. Y decimos que aquí ha ocurrido una generación. Cuando estas dos células se vuelven a dividir cada una de ellas y se forman entonces 4 células, decimos que esa es la segunda generación. Y así sucesivamente. Cada vez que se divide es una generación más. ¿Sí? Entonces, elongación. Lo primero que tiene que ocurrir es la elongación de la célula. Y después se tiene que formar el septo. Lo vamos a ver un poco más detallado, qué es lo que ocurre y quiénes son los responsables de que se lleve a cabo la bipartición exactamente a la mitad
de la célula. Durante esta generación, que pasa una célula a dos, durante esta generación, todos los componentes celulares aumentan proporcionalmente, de manera que la célula tiene un crecimiento equilibrado. El tiempo de generación del cual estamos hablando, yo les decía, de una especie bacteriana concreta, pues es muy variable, ¿verdad? Y va a depender hasta también de factores genéticos, temperatura, etc. Muy bien. Aquí podemos observar, es un diagrama de la secuencia de la división celular. Aquí vemos la célula, ¿sí?, con su membrana y pared celular, ¿sí?, y su DNA, su área nuclear. Lo primero que ocurre cuando la célula se va a dividir, pues es la elongación y la replicación del DNA. Es lo primero que tiene que ocurrir, la replicación del DNA, que se lleva, ¿sí?, al momento en que la célula se empieza a elongar. Es como si se dispara la señal, ¿verdad?, de la división con la elongación, y en automático la replicación del DNA. Después de esto empieza lo que es la pared celular y membrana, ¿sí? Empiezan, ¿sí?, se llama a crecer hacia el centro, o una invaginación, ¿verdad?, una constricción. Pero para esto, vean ustedes que el DNA ya está separado. Se empieza a estrangular el citoplasma, ¿sí?, y la tercera fase prácticamente se termina, se completa la formación de la pared, ¿sí?, para finalmente que las células se separen. Una vez que se termina de sintetizar la pared membrana de esta región, se pueden separar las dos células hijas, ¿sí? Aquí lo tenemos. La imagen de su derecha es una sección delgada, ¿verdad?, de bacilos, una especie de bacilos licheniformes, ¿sí?, iniciándose la división. Vean ustedes cómo está iniciándose la formación del septo y ya el DNA ya está replicado y separado, ¿sí?, para asegurar el DNA en las dos células hijas. Este es el septo parcialmente formado en este momento. Se ve muy bien lo que es la pared celular en amarillo y después la membrana citoplasmática. Para que se lleve a cabo la división celular es muy importante una serie de proteínas que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Vamos nada más a recalcar que cada célula hija que se forma durante la división celular va a recibir un cromosoma, ¿sí?, previamente replicado en la célula madre, y todas las copias necesarias, ¿verdad?, y nutrientes, macromoléculas para poder existir como una célula independiente. Hay una serie de proteínas muy importantes, ¿sí?, para que se lleve a cabo la división celular, ¿sí?, y estas proteínas les llamamos FTS. FTS, ¿sí?, por sus siglas en inglés. Las proteínas FTS son esenciales para la división celular en procariotas. Y son tan importantes porque ellas interactúan para formar, ¿sí?, el divisoma. Este término representa un aparato de división celular. Estas proteínas que les digo que interaccionan en la célula para formar ese aparato, las FTS, muy importantes. Están formadas de varias proteínas, es un complejo. Y quiero que lo vean en esta imagen y ahorita regresamos para poder ver la definición de cada una de las proteínas que forman este divisoma. Es un proceso muy importante
ya que, bueno, son como 5 proteínas, las del divisoma. Una es FTSZ, ¿sí? Es una muy importante, prácticamente pudiéramos decir que la más importante del divisoma, ¿sí? Forma un anillo alrededor del centro, exactamente en el centro de la célula donde se va a dividir, forma un anillo. Esta proteína se dice que está muy relacionada con la tubulina, ¿sí? Que es una proteína que tiene una función muy importante en la división celular eucariota. Entonces, esta proteína FTSZ está muy relacionada con esa proteína. Hay otra serie de proteínas como la CYPA, ¿sí? La FTSA, que también tienen funciones bien importantes. Entonces, vamos a ver aquí. Este dibujo vean ustedes, esta es una célula y se separó una partecita para poderla ver aquí en grande. Si ustedes ven, esta es la membrana citoplasmática, ¿sí? Es un periplasma, este es el péptido glicano y esta es la membrana externa. Muy bien, entonces vean ustedes cómo en membrana citoplasmática está el divisoma, es un complejo de proteínas. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí?, el anillo FTSZ, que es el anillo principal que va a llevar a cabo, ¿sí?, la división. Pero es un complejo, también está, el divisoma también está formado por la proteína CYPA, por la proteína FTSA, FTSL, FTSK. Y todas ellas tienen una función muy importante, ¿sí? Entonces, vean ustedes, este es el anillo FTSZ. Está situado en la membrana citoplasmática. Veamos cómo CYPA es una proteína del divisoma que ayuda a anclar la FTSZ a la membrana citoplasmática. Vean cómo lo está uniendo. Igualmente la FTSA. Vean cómo sirve también para anclar, ¿sí?, este anillo FTSZ a la membrana. Y hay otras proteínas también importantes. La CYPA ancla que conecta el anillo FTS a la membrana citoplasmática. Nuevamente vemos CYPA, aquí está. Muy bien. Y la FTSA es la que ayuda a conectar el anillo FTSZ a la membrana y va a reclutar al divisoma. Muy bien. Se ha visto que esta proteína FTSA está muy relacionada a la actina. Recuerden que la actina es una proteína responsable de la formación del citoesqueleto en eucariotas. Pues FTSA está muy relacionada también con la actina. En este dibujo podemos ver claro todo el divisoma, ¿sí? Todo el divisoma, aquí está. Y aquí podemos ver pues una serie de imágenes importantes, que es el anillo FTSZ, ¿sí?, donde se observa muy bien cómo se va formando para dividir la célula en dos, y ya cuando se dividen en dos, cómo se va, ¿sí?, a desaparecer, ¿verdad? En esta parte es donde aparece y se degrada el anillo FTSZ en Escherichia coli.
Entonces, veamos cómo el proceso de la división celular se observa en la primera columna, donde todavía no se forma el anillo, ¿sí? Y después donde se empieza a formar y donde ya la célula se divide. Entonces, es muy importante ya cuando se observa y se tiñe cómo se ve perfectamente el anillo, ¿sí? Lo que es el divisoma. Es muy importante que se lleve a cabo la replicación del DNA antes que se forme el anillo FTSZ. Ahorita vimos que era necesario que se replicara y que quedara asegurado en las dos células hijas. Hay unas proteínas muy importantes llamadas proteínas MIN, ¿sí? Que ayudan, ¿sí? a FTSZ a que se localice, ¿sí? O sea, la localización de ese anillo FTSZ es facilitado por estas proteínas MIN, que son, la función principal es asegurar que el divisoma se forme en el centro y no se forme, ¿sí?, en una parte desigual del citoplasma. Hay varios tipos de proteínas MIN, MIN-C, MIN-D y MIN-E. Entonces, pero ahorita vamos a ver que MIN-E es la responsable de decirle a FTSZ, aquí te vas a formar y aquí va a ser la división. En esta imagen, se ve muy bien, es una célula de Escherichia coli, que aquí tiene un tiempo de generación, miren, de 80 minutos, para cuando una célula se formó dos. Y aquí tenemos los diferentes tipos de proteínas MIN. ¿Sí? Les decía que hay MIN-C, MIN-D, MIN-E. MIN-E es quien dirige la formación del anillo, ¿verdad? Son estas, se forman en forma de espiral, así van, se unen por un lado a la membrana citoplasmática y van a todo lo largo. Y entre ellas, MIN-E se sitúa en el centro, ¿sí? Las otras dos abundan más en los polos, lo que es MIN-C y D, pero MIN-E, que es esta, que es la que decide el centro exactamente dónde se va a formar el anillo FTSZ. ¿Sí? Aquí está el complejo del divisoma, aquí está el complejo del divisoma y está el anillo FTSZ. ¿Sí? Después de esto se forma, es cuando ya se empieza a formar el septo, se sintetiza membrana y pared celular y se divide las células para formar las dos células hijas. Ahora bien, hay unas proteínas llamadas NREB que están muy relacionadas con la morfología celular. Los procariotas contienen también un citoesqueleto celular que es dinámico, multifacético, pero fíjense que hasta hace poco no se hablaba de un citoesqueleto en procariotas. Y hoy sí, porque vemos que hay proteínas muy relacionadas con la formación de citoesqueleto. NREB es una proteína muy importante que determina la forma en procariotas, pero sobre todo en los bacilos. En los bacilos, porque no se ha encontrado en células esféricas o cocos. Forma una especie, les decía, de citoesqueleto en bacterias y probablemente también en algas. Se dispone en bandas filamentosas en espiral por el interior de las células, debajo, exactamente debajo de la membrana citoplasmática. Miren, más o menos este dibujo nos lo pueden mostrar. En celeste está la membrana. Aquí está
la proteína MREB y va en forma, ¿sí?, de espiral, ¿sí?, atravesando toda la célula, ¿sí?, y tiene contacto con ambos lados de la membrana citoplasmática. Aquí tenemos el anillo FTSZ. MREB es una proteína análoga, muy parecida, pero muy parecida a la actina. Es por eso que podemos hablar de un citoesqueleto en su interior. Contacta con la membrana citoplasmática y localiza los puntos de síntesis del peptidoglicano. Yo les comentaba hace unas clases atrás que ahí era por una pregunta que hubo, que la membrana es donde están, ¿sí?, los puntos de síntesis de todos los componentes del peptidoglicano en la membrana citoplasmática. ¿Sí? Y es la proteína MREB quien dirige la síntesis de pared celular. Y esto pues es muy interesante. Y nada más para recordar que se dispone en bandas filamentosas en espiral por el interior de la célula, debajo de la membrana, y que hasta la fecha no se han encontrado en células esféricas o cocos. Que tenemos es la misma imagen, ¿verdad? Los sitios, los puntos donde contacta la proteína MRB con la membrana citoplasmática. Aquí vemos unas imágenes de Bacillus subtilis en contraste de fase y aquí en fluorescencia, en donde se observa ahí muy bien Bacillus subtilis a la izquierda, microscopía de contraste de fase y luego fluorescencia. Aquí las células contienen una sustancia que hace que la proteína MREB emita fluorescencia. Entonces aquí se ve como un blanco brillante. Esto es la proteína MREB. Ahora, las células de otra bacteria de género Caulobacter crescentus, es una bacteria que tiene forma de vibrio, de vibrión, como es un bacilito como curvo, ¿sí? Presenta una proteína llamada crescentina. Esta crescentina es la proteína determinante de la forma. Lo produce Caulobacter, ¿sí? Esta proteína se organiza en filamentos muy delgados, ¿sí?, aproximadamente 10 nanómetros de ancho, y se localiza en la superficie cóncava de la célula curvada. Miren, esta es una imagen. Son células de Caulobacter crescentus, una célula curvada de manera natural, ¿verdad? Su forma, decimos que es forma de vibrio. Las células se han teñido para observar la crescentina en rojo. En esta parte, en la parte curva, sí, que está determinando la forma, por eso es el que determina la forma, aquí está teñida la crescentina. ¿Sí? Entonces, una proteína que se encuentra a lo largo de la superficie cóncava de las células y determina su forma, ¿verdad? Pero esta célula también se ha teñido, ¿sí?, para teñir el DNA con DAPI. Entonces, aparte, ¿sí?, del MREB, Caulobacter produce la crescentina, que es la determinante de la forma. En azul es el DNA teñido con este colorante llamado DAPI. Ahora, hay unas células, por ejemplo, de Helicobacter, son espirales, bacteria patógena, es una bacteria espiral que también tiene una proteína muy similar a la crescentina. La mayoría de los genomas arqueanos también contienen proteínas del tipo FTSZ y también MREB, por lo
que la morfología celular es similar, ¿sí?, a la que se ve en bacterias. Por eso también está determinando la forma, sobre todo, les decía, en formas bacilares o curvas, ¿verdad? En células esféricas no se han encontrado estas proteínas, las NREB, ¿verdad? Pero se han encontrado tanto en bacterias como en algas. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Tengo un pequeño videíto, pero es muy cortitito y es nada más donde se ve la división de las células, pero es una división muy, muy rápida. En un segundo se van dividiendo para darnos cuenta de lo rápido que se pueden dividir algunas bacterias, pero sí es una velocidad muy, muy grande esto. Bacteria doubles, 2, goes to 4, goes to 8, goes to 16, goes to 32. And in 24 hours, we have 2 to the 72 microbes sitting there. They obviously have the capacity to divide very, very fast. And they continue to grow. And then we're left with basically... Esta parte que ven oscura en el centro de las células, de algunas células, es el DNA, ¿sí? Muy probablemente está teñido, ¿sí?, con ese colorante DAPI. Miren, se ve muy bien la parte oscura dentro de las células, ¿sí? Eso es la región nuclear, el DNA. Overrun with bacteria. So you see that, you say, well, how come we're here today? How come microbes just haven't taken over the world? Well, this is in a lab situation where there's lots of nutrients, they can grow quite fast. And the ability to grow like that is really when nutrients are when there's lots of them. Inside the intestine, it's actually tough slugging. E. coli only divides once every 24 hours in there. That's because it's battling out with all these other neighbors for the food, so it doesn't grow very fast. And there's limiting factors. Unlimited growth takes unlimited energy. This world does not have it. Bueno, muchachos, vamos a ver. ¿Nos quedó alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario con respecto a esto que vimos de la clase? No, maestra, todo bien por mi parte. Ninguna duda, doctora. Está sencillo, está claro hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, debemos de tener muy, muy en cuenta algunas cosas de las que vamos hablando porque se van a seguir utilizando. Lo que es, que es una generación, qué es el tiempo de generación, porque se van a seguir utilizando. Inclusive vamos a utilizar alguna formulita por ahí sencillas, pero donde necesitamos sacar el tiempo de generación. Queremos saber en qué tiempo se divide la población, ¿verdad? Y hay formas, pues, matemáticas para poder obtenerlo, para poder lograrlo. Entonces, vemos que la división estamos hablando de procariotas ahorita, ¿verdad? Pero que la división, su tiempo en que se dividen las células, pues va a variar, ¿verdad? Como les decía, en las mejores condiciones, cuando las tenemos en el laboratorio, pues les damos todo, ¿verdad? Entonces, se van a dividir en su tiempo de generación, pero a veces no están en un medio ambiente donde tiene todos los requerimientos, entonces se puede agrandar o alargar el tiempo de generación. Así yo les decía, el de Escherichia coli es 20 minutos en condiciones óptimas, pero puede ser 30 y hasta 40 si no está en condiciones de medio ambiente muy adecuadas. Entonces puede variar, ¿verdad? Sin embargo, hay bacterias, algunas bacterias también que son patógenas, y como Clostridium, hay varias especies de Clostridium patógenas y pues se divide cada 10 minutos. Sin embargo, hay otras, como les mencionaba ahorita, la bacteria de la tuberculosis,
que tiene un tiempo de generación de 20 horas, por así decirlo, 20, 30 horas, algunas. Entonces va a variar mucho, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y pues la principal forma de división en las bacterias, claro que es fisión binaria, pero no es la única forma de división, ¿sí? También hay algunas que se dividen, les dije ahorita, por gemación, ¿sí? Hay otras que se dividen, se llama el proceso fragmentación. No sé si lo habían escuchado, el de fragmentación. Hay bacterias que en su crecimiento forman filamentos, ¿sí? Así parecido como el de los hongos, ¿sí? Son bacterias filamentosas. Ya habíamos visto que en la forma hay bacterias filamentosas, ¿sí? Estas bacterias tienen una forma de división por fragmentación, ¿sí? Se fragmenta el filamento y cada porción del fragmento es una célula, ¿verdad? Sin embargo, estas formas de división son raras, son en alguno que otro género. La forma principal de la mayoría, sí, se dividen por fisión binaria. Y pues así podemos calcular muy bien tiempos de generación. Imagínense, para calcular un tiempo de generación en una bacteria que se divide por fragmentación, va a estar bien difícil, porque no sabemos qué tantas células se van a formar de cada filamento que se fragmenta. En cambio, una célula que se divide por fisión binaria, ya sabemos que son 2, 4, ¿sí? 8, 16, etcétera, ¿verdad? Y cada una que se va duplicando, pues es una generación, ¿sí? De una célula, lo vamos a ver en la próxima clase, de una célula cuando se forman 2, pues es la primera generación. Cuando ya se formaron 4, es la segunda generación, y así sucesivamente. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces quiero que lean, muchachos, ¿sí? Capítulo 5, por favor, abran su libro y lean un poquito. ¿Algún comentario, muchachos, que quieran hacer? Bueno, les comentaba que el día de mañana, que va a ser el examen, es necesario que si avancemos otro poquito más de la clase, ¿sí? Entonces díganme si la clase la ponemos después del examen o antes del examen. Después. Muy bien, empezamos con el examen. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces empezamos a la 1, ¿verdad? Es a la 1. Yo se las voy a programar a la 1 de la tarde. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, estudien bastante, ¿sí? Estudien bien. Recuerden, mañana es día de abrir cámaras. Tenemos que tener todo su camarita abierta. El examen va a empezar. Empieza justo a la 1, ¿sí? Para que traten de conectarse unos 5 minutitos antes al menos, para que estén listos, ¿sí? Que nadie vaya a tener ningún problema ahí de conexión o de algo, ¿de acuerdo? Entonces, los que terminen, yo voy a tratar de estar conectada 5 o 10 minutos antes por si hay alguna duda, pero mañana les recuerdo, al terminar el examen lo envían. Ustedes envíenlo inmediatamente, es todo lo que tienen que hacer. Y nos esperamos a las 2 de la tarde, ¿sí? Para iniciar la clase, para dar toda la hora completa para que todos terminen. ¿Sí? Y a las 2 o 2:05 minutos empezamos la clase entonces. ¿Sí estamos, muchachos, de acuerdo? Sí, doctora. Profe, ¿cuántas preguntas trae el examen? 50. Son 50 preguntas. Pero yo creo que son preguntas sencillas, ¿sí? Pero sí necesitan darle un buen repaso a lo que vimos, a todo. Estudien bien las preguntas de metabolismo que ahí tienen ustedes, ¿sí? Estudien el capítulo 2, casi completo, nada más lo que viene de eucariotas no, ¿sí? Y un poquito que vimos las primeras clases del capítulo 1, que fue el impacto que tienen los microorganismos en el hombre, sus aplicaciones, todo eso, ¿sí? Entonces, es todo lo que
lo que vamos a ver para el examen. Profe, Sí, ¿vienen preguntas abiertas o todas son de opción múltiple? todas son de opción. ¿Alguna duda más? No me vayan a estar preguntando a las 11 o a las 12 de la noche, ¿eh? ¿Alguna duda sobre el examen? Díganme si tienen preguntas, si tienen dudas. Bueno, muy bien. Entonces, mañana a la 1, muchachos, ¿sí? Nos conectamos para iniciar el examen. Gracias, maestra. Que estén muy bien, ¿eh? Hasta mañana. Saludos a todos. Disculpe, ¿Sí? en el examen solo será posible contestarlo en 1 hora. Sí, claro que sí. En menos de 1 hora. Ah, bueno, es que mis compañeros pedían un poquito más de tiempo por eso de que a veces no sirve bien la conexión o falla el internet. Bueno, bueno, eso no les puedo asegurar, ¿verdad? De que pueda pasar eso. El examen sí se puede contestar hasta con máximo 40 minutos. Como son de opción, muchachos, leemos la pregunta y rápido. Tenemos 3 respuestas. Si no la sabemos, rápido la contestamos. Si no, pues ahí podemos estar 1 hora y no la sabemos. Pero las preguntas de opción son muy rápidas de contestar. Vamos a ver mañana. Yo espero que nadie tenga problemas, ¿sí? Maestra, entonces tenemos menos de 1 minuto por cada pregunta. Sí, pero mire, Devani, si yo le pregunto, este, a ver, ¿qué le puedo preguntar? Pregunta, ¿cuál es la función principal o una función de la membrana citoplasmática? Y le doy 3 cortitas. ¿Cuánto le va a tardar en leer? ¿Cuál es la función de la membrana citoplasmática? Y luego le pongo ahí, movilidad, resistencia, transporte. ¿Cuánto le llevó? ¿15 segundos? Si se la sabe, la va a contestar ahí y ya. No le va a llevar ni 30 segundos contestar esas preguntas con esas respuestas, créanme. Entonces no necesitan tanto tiempo. Son preguntas sencillas. A veces van a tener que ver imágenes y decir si es, no es. Punto. O dígame usted en qué parte de aquí está esta estructura. Pues usted ve la imagen y luego, o sea, 1 minuto es más que suficiente, ¿sí? Y son 50, ¿ok? Entonces, ya en otro tiempo he puesto este examen y en 30 minutos lo han devuelto. Y bien contestado. Por eso les digo que sí, que no debe de haber problemas, ¿sí? Pero ustedes pónganse a estudiar, porque si no estudian, miren, aunque les dé 2 horas, no lo van a contestar. ¿Ok? Entonces, mañana nos estamos viendo, muchachos, conectando. Sí, maestra, gracias. Gracias, doctora. Ok, Profe, bonita tarde. hasta luego.